Hola a todos, soy Atunida y este vídeo es una guía definitiva de absolutamente todas las herramientas y materiales que se necesitan para hacer álbumes de scrap o scrapbooking, aunque en realidad todas estas herramientas y materiales también nos sirven para tarjetería y junk journal. Este vídeo es la primera parte, introducción y herramientas y materiales básicos. Espero que os sea de utilidad y empezamos. Todos los materiales y herramientas de los que os voy a hablar los he organizado en tres categorías principales según el nivel: básico, intermedio y avanzado, y luego hay dos categorías adicionales: herramientas y materiales extra y otras herramientas y materiales. Sé que estas dos últimas categorías pueden sonar un poco confusas, pero en cuanto lleguemos a ellas entenderéis por qué las he dividido así. Y sobre las tres categorías principales, básico, intermedio y avanzado, he decidido ordenarlos de esta manera porque en otras guías, tanto en vídeo como en texto con las que yo me he podido encontrar desde que empecé a hacer scrap o incluso un poquito antes, todos los materiales y herramientas para scrap aparecen listados sin organizar de ninguna manera, con lo cual estas guías al final eran simplemente una lista casi infinita de materiales. Y a mí esto al principio me desmotivó bastante porque parecía que necesitabas invertir una gran cantidad de dinero para poder empezar a hacer scrap, pero en realidad esto no es así. Cuando ya empiezas a hacer scrap te das cuenta de que esto no es así, pero si tú no conoces el mundo del scrap y llegas de repente a una guía que es un listado infinito de herramientas y materiales, me parece que es completamente desmotivador. Y es especialmente abrumador para una persona que en realidad tampoco haya hecho muchas manualidades, con lo cual no tenga absolutamente nada de material para empezar. Porque generalmente si has hecho otro tipo de manualidades anteriormente, evidentemente algo de material vas a tener que no tienes que comprar. Pero si realmente no tienes ningún tipo de material de manualidades, quieres hacer una y de repente encuentras un listado infinito de herramientas y materiales, a mí me parece de verdad completamente abrumador. Así que por eso he dividido esta guía definitiva en esas tres categorías principales y luego las otras dos adicionales que ya os he comentado, para poder organizar de alguna forma todas las herramientas y materiales según el nivel de experiencia, por así decirlo, de cada persona en el mundo del scrap o en el de las manualidades con papel, por decirlo de alguna forma. De modo que una persona que acaba de llegar al scrap puede empezar con las herramientas y materiales del nivel básico y podría hacer un álbum de scrap completo, sencillo pero funcional, y progresivamente puede ir aprendiendo y ampliando su colección de materiales y herramientas de scrap poco a poco, y por supuesto también con la intención de gastar siempre el menor dinero posible en cada nivel. En esta guía no solo os voy a listaros las herramientas y materiales, sino que también os las voy a explicar todas por si no las conocéis, y bueno, también habrá alguna anécdota personal que ya escucharéis. Y dicho y explicado todo esto, ya no os entretengo más y vamos a empezar con las herramientas y materiales básicos. En esta categoría vamos a ver lo más fundamental para poder hacer un álbum de scrap. Estas son las herramientas y materiales que yo le recomendaría a una persona que me dijera: oye, acabo de descubrir el scrap porque he visto un vídeo por ahí, por ejemplo, me ha gustado mucho y quiero probar a hacer un álbum de scrap, pero no tengo ningún tipo de herramienta de manualidades. ¿Qué hago? En otras palabras, se trata de una persona que está interesada en el scrap y, como ya he comentado, no quiero asustarla con todos esos materiales y herramientas que se pueden llegar a utilizar para hacer scrap, sino que quiero introducir a esta personita maravillosa en el scrap poquito a poco, desde lo más básico. ¿Qué herramientas y materiales le recomendaría? Lo primero y más fundamental que vamos a necesitar para hacer scrap son cartulinas. Estas grandes que veis aquí son de tamaño DIN A3. Estas son tamaño DIN A4 y esta es una cartulina de 12 x 12 pulgadas que vienen a ser unos 30,5 x 30,5 centímetros. ¿Cuál es el mejor tamaño de cartulina para hacer scrap? Pues es que en realidad no hay ningún tamaño ideal para hacer scrap. El tamaño ideal es el tamaño con el que tú te sientas cómodo trabajando. Y para mí ese tamaño son las cartulinas de tamaño DIN A3, estas grandecitas de aquí. ¿Por qué? Pues porque yo suelo hacer álbumes de 20 x 20 centímetros y creo que para esta medida las cartulinas DIN A3, que miden 42 x 29,7 centímetros, son las que te permiten aprovechar mejor el material. Porque, por ejemplo, si tú quieres cortar una página de 20 x 20 centímetros, simplemente la base, evidentemente la puedes recortar de cualquiera de estos tamaños de cartulina. Sin embargo, si la recortas de un tamaño de 30 x 30 centímetros, básicamente estás recortando todo esto, con lo cual se te quedan únicamente dos tiras de cartulina de 10 centímetros, que solo vas a poder aprovechar si necesitas una pieza de cartulina de 10 centímetros o menos. En las cartulinas de tamaño DIN A4 ocurre un poco lo mismo, porque si yo corto una hoja de 20 centímetros se me queda más o menos aquí, y lo mismo, se me queda una tira de cartulina de menos de 10 centímetros, específicamente de 9,7 centímetros, y salvo que haga una tarjetita pequeña o algo así, no la voy a poder utilizar. Sin embargo, en una cartulina DIN A3 caben hasta 2 páginas de 20 centímetros, y es verdad que luego igualmente se te queda una tira así, pero de una cartulina puedes sacar 2 hojas, y no solo eso, sino que por ejemplo si quieres hacer una página con bolsillo lateral, para eso necesitas una pieza de cartulina de 20 x 41 centímetros,
Y de todas estas cartulinas, esta es la única en la que podemos recortar esa pieza de cartulina entera. Si quisiésemos hacer una página con un bolsillo desde una cartulina de cualquier otro tamaño, tendríamos que utilizar 2 cartulinas o 2 piezas, porque necesitaríamos 2 piezas de 20 por 21 centímetros. Así que por eso para mí ahora mismo el mejor tamaño de cartulina para hacer scrap es el tamaño DIN A3. Los otros tamaños evidentemente los tengo de cuando trabajaba en esos tamaños, pero además también os voy a comentar que ahora mismo utilizo tamaño DIN A3 porque por el espacio de mesa que tengo lo puedo hacer. Antes tenía un espacio mucho más pequeño y me resultaba un infierno cuando tenía que trabajar con cartulinas de tamaño DIN A3 y por eso prefería comprarle el tamaño DIN A4 o las de 30 por 30 centímetros, que aún así se me quedaban como muy justas de tamaño, porque de hecho yo para trabajar tenía justo los 30 centímetros, creo que eran 32 o 34 centímetros lo que yo tenía de mesa en ese momento, con lo cual es que no solo tenía problemas para trabajar con la de 30 por 30 centímetros, sino que además tenía que trabajar con la cartulina perfectamente recta y casi no la podía mover para cortarle y cosas así. Pero ahora como tengo mucho más espacio me siento mucho más cómoda trabajando con las de DIN A3 y además siento que aprovecho mucho mejor el material. Con lo cual, cartulinas. El tamaño nos da un poco igual, pero necesitamos cartulinas. Y si la persona que me estuviese preguntando por estos materiales y herramientas de scrap para empezar me dijera que realmente no tiene ni una sola cartulina en casa y que qué colores se compra para poder empezar a hacer algún álbum de scrap, yo le diría que se comprase un pack de cartulinas de un color neutro, blanco, negro, craft, para hacer con ese color la base de las páginas y todo eso. Y luego aparte un pack de cartulinas de colores, y no tiene por qué ser un pack de cartulinas de estos de 10 o 15 colores que vienen muchos colores completamente diferentes, sino que un pack mucho más sencillito, 4 o 5 colores, e incluso si no son colores completamente diferentes, venden muchos packs como de colores coordinados de un mismo tono, cosas así, porque simplemente con el color de las cartulinas base y las diferentes combinaciones de colores que te ofrece el pack de cartulinas de colores vas a tener un montón de opciones para combinar. Y bueno, en todo este apartado de cartulinas me estoy refiriendo únicamente a cartulinas lisas de colores lisos, no estoy hablando de papeles de scrap por 2 motivos. El primero de ellos es que realmente se pueden hacer álbumes de scrap solo con cartulinas lisas, combinando diferentes colores y tal. De hecho tengo previsto hacer en breve un álbum de este tipo, solo con cartulinas lisas. Así que realmente los papeles no son algo obligatorio para empezar en el scrap. Y el segundo motivo por el cual no voy a meter los papeles de scrap en este nivel básico es porque realmente los papeles de scrap son un poquito caros y cuando empiezas en el scrap o cuando empiezas en las manualidades es muy fácil que cortes por donde no es, que te equivoques en las medidas, etcétera, etcétera. Entonces es mejor tener que tirar, tener que deshacerte de cartulinas de colores lisos que son mucho más económicas a un papel estampado de scrap que realmente hay algunos que pueden llegar a ser muy muy caros. Y bueno, como ya os he dicho, también mi objetivo era que en cada nivel se gastase el menor dinero posible, con lo cual, como se puede hacer perfectamente un álbum de scrap sin papeles estampados, no me parecía adecuado meterlos en este nivel básico. Pero evidentemente hablaré de ellos un poquito más adelante. Ahora vamos a hablar de los diferentes grosores de papel y cartulinas disponibles y cuáles de ellos son mejor para scrap. Como podéis ver, aquí tengo un total de 8 retales de cartulina y de papel en los que he escrito el gramaje que tiene cada uno y los he dividido así como en 2 filas porque esta fila de arriba serían todos los grosores que podemos utilizar para decorar las estructuras de nuestro álbum y esta fila de aquí nos serviría para crear las estructuras en sí de nuestro álbum. Evidentemente también podríamos utilizar estas cartulinas para decorar, pero como son más gruesas son las mejores para hacer estructuras, mientras que estas son bastante más débiles y por lo tanto es mejor que solo las utilicemos para decorar. Este retal que tengo aquí es papel cebolla o papel velum. Tiene un grosor de 70 gramos por metro cuadrado y como veis es muy translúcido. De este tipo de papel hablaremos más adelante, pero por ahora quedaros con el dato de que es el más fino de todos los papeles y cartulinas que tengo aquí. Esta otra pieza es una pieza de papel normal, papel de impresora, tiene un grosor de 80 gramos por metro cuadrado y no es que sea específicamente translúcido ni está hecho para que sea translúcido, pero como seguro que sabéis, si ponéis una hoja detrás se transparenta un poquito. Y para mí esa es un poco la diferencia entre papel y cartulina, es decir, si tú puedes poner una hoja debajo y de alguna forma hacer que se transparente un poquito, es finito, ¿no? Es un papel. Y si no se puede transparentar lo que hay debajo, ya estaríamos hablando de cartulinas. La primera cartulina que tengo aquí es de 135 gramos, aunque sigue siendo un papel bastante finito y flexible. Esta de aquí es una cartulina de 160 gramos por metro cuadrado. Aquí ya empezamos a notar un poco más de rigidez. Esta otra pieza es de 185 gramos. Realmente la diferencia entre esta y esta en cuanto al tacto y tal es muy sutil. Aquí ya me ha dado un salto un poquito más grande porque este es de 216 gramos
Generalmente todas las cartulinas que tienen un gramaje de 216 gramos por metro cuadrado es porque están en grosor americano, es decir, es creo que 80 libras por metro cuadrado como ellos lo cuentan, y por eso al pasarlo a gramos se queda una medida tan irregular. Estas cartulinas realmente son ideales para estructuras porque son bastante duritas y rígidas. Pero si subimos un poco más, si ya nos vamos a los 270 gramos, lo que pasa es que son tan rígidas a veces que si hacemos un doblez se va a quedar como marcado un poco feo, se va como a deshilachar y va a quedar un poquito feo. Así que estas realmente sí que nos valen para estructuras, pero para piezas que realmente no estén abriendo y cerrando todo el rato, porque al final es tan gruesa que no cierra bien y si estamos abriendo y cerrando muy continuamente se va a romper. Es decir, es verdad que es una cartulina más gruesa y más dura y por esos mismos motivos es menos flexible. Ya que tengo una pieza de cartulina que es de 280 gramos, realmente esto es casi un cartoncillo, es súper rígido. Y ahora os voy a comentar una cosa, y es que si en vuestro álbum de scrap la base de la página es una única cartulina, como por ejemplo en el diario de embarazo que yo hice, que la base de las páginas era un cuadrado de esta cartulina de 280 gramos, que luego por cada lado estaban decoradas, pero digamos que la base de la página era una única cartulina, una única pieza de papel. Si vamos a hacer nuestro álbum con este tipo de estructura, es decir, en el que la base de la página es una única pieza, os recomendaría ir por estos gramajes, 270, 280, dependiendo. Si no tenéis otro, evidentemente sí, porque no tenéis otro, pero si podéis elegir, yo os recomendaría iros más hacia estos. Y si por el contrario, la base de vuestra página de vuestro álbum son dos piezas pegadas una por cada lado, de modo que se quedan dobles, os recomendaría estos dos grosores de cartulina. Por ejemplo, como en la mayoría de álbumes que he subido como super tutoriales. También existen cartulinas texturizadas como estas que tengo yo por aquí, pero volvemos a lo mismo que decía antes, realmente no merece la pena si estamos empezando en el scrap invertir en estas cartulinas que son mucho más caras, cuando en realidad nos podemos equivocar en cualquier momento, cortar por donde no es y realmente tener que tirar el material. Así que para empezar es mucho mejor cartulinas lisas, sencillas. Y de hecho, si estáis empezando y simplemente queréis hacer pruebas de estructuras y cosas así, no hace falta ni siquiera que compréis cartulinas como tal. Podéis, por ejemplo, coger las primeras páginas de las revistas, que suelen ser un papel bastante gruesito, o por lo menos lo suficientemente gruesito como para poder hacer pruebas. Y luego ya cuando la estructura que queréis hacer os sirva, esté bien, etcétera, ya lo hacéis en cartulina. Si el vídeo te está gustando, dale un like, suscríbete si todavía no lo has hecho y no te olvides de activar la campanita de notificaciones si quieres que YouTube te avise cuando publique otro. Y recuerda que si te suscribes a mi perfil de Patreon podrás ver los vídeos sin anuncios y con una semana de antelación, entre otras ventajas. Lo siguiente que vas a necesitar cuando quieras hacer tu álbum de scrap va a ser medir las cartulinas para saber por dónde tienes que cortarlas o doblarlas. Y para ello, evidentemente, vas a necesitar alguna regla. Si solo vais a utilizar la regla para medir o para marcar con lápiz, podéis utilizar perfectamente una regla de plástico. Pero si también la vais a utilizar como guía para cortar con el cúter, os recomiendo que sea metálica. Básicamente porque al cortar con el cúter podéis hacer un pequeño corte en la regla y al final se queda la regla mellada, sin embargo en las de metal no se puede cortar. Y si realmente no estáis acostumbrados a cortar las cartulinas con cúter o con regla y cúter, os recomiendo que utilicéis una regla de seguridad, que es este tipo de regla que tiene el borde más grueso, y básicamente están hechas para que al cortar con el cúter este no se pueda subir encima de la regla y te acabe cortando a ti. Luego ya cuando tienes un poco más de práctica puedes utilizar sin problemas las reglas planas, pero para empezar yo siempre os recomendaría que utilizaseis una con borde de seguridad. Y ahora bien, ¿cuál es el mejor tamaño de regla para hacer scrap? Bueno, dado que los papeles miden 12 por 12 pulgadas o 30 por 30 centímetros, parece que lo lógico es pensar que una regla de 30 centímetros es la más óptima, pero en realidad no lo es. Porque eso solo nos sirve si queremos cortar reglas perfectamente perpendiculares a alguno de los bordes del papel, pero si queremos cortar un papel de 30 centímetros en diagonal no nos va a dar con una regla de 30 centímetros. Por eso mi recomendación es que utilicéis una regla de 40 centímetros, porque además con esta medida no solo vais a poder cortar en diagonal perfectamente un papel de scrap, sino que además, teniendo en cuenta que todas las reglas tienen un espacio que no está medido, así que realmente miden un poquito más de lo que ponen, con una regla de 40 centímetros que realmente mida 42, como es el caso de esta regla, podemos incluso cortar un papel de tamaño DIN A3 de lado a lado sin problemas. Así que una regla de 40 centímetros no solo nos va a valer para cortar papeles de 12 por 12 pulgadas, sino también nos va a servir para cortar papeles de hasta el tamaño del DIN A4. Evidentemente con una regla de 40 centímetros no podemos cortar un tamaño DIN A3 de lado a lado,
pero si os soy sincera, jamás he tenido que cortar un DIN A4 de lado a lado, así que dudo que lo necesite. Y por cierto, aprovecho para daros un consejo personal, y es que tengáis cuidado cuando limpiéis las reglas, porque es evidente que de mucho utilizarlas al final van a acabar con manchas de pintura, manchas de pegamento, etc. Pero cuidado con que las limpiéis, porque yo, por ejemplo, limpié esta regla con alcohol y como podéis ver, los números me dijeron adiós. Así que bueno, ahora mismo esta regla solo la utilizo para hacer líneas rectas, que no tengo que medir nada, simplemente dibujar la línea. Pero tened cuidado porque si solo tenéis una regla y la limpiáis con alcohol, necesitaréis otra regla. Junto con la regla, a la hora de medir vamos a necesitar un lápiz para marcar todas esas medidas. Evidentemente también podemos utilizar un portaminas técnico o un portaminas de dibujo. Si utilizamos el lápiz necesitaremos por supuesto un sacapuntas. Y si utilizamos portaminas no necesitamos sacapuntas. ¿Por qué? Porque un portaminas técnico no necesitamos sacarle nunca punta porque la mina siempre es fina. Y en los portaminas de dibujo el sacapuntas está en el tapón. Que esto yo pensaba que era una cosa que todo el mundo sabía, pero hace unos días justo vi un vídeo de life hacks relacionados con el arte y el dibujo y salía este sacapuntas que tienen todos estos portaminas en el tapón y todos los comentarios eran de gente súper sorprendida por esto. Y evidentemente, por si nos equivocamos, necesitaremos una goma de borrar. Que por cierto yo tengo dos gomas de borrar, una es esta que os acabo de enseñar y la otra es esta que es una goma de borrar en formato retráctil, que sirve para borrar pequeños detallitos en pequeños espacios. Si habéis sido lo suficientemente observadores os habréis dado cuenta de que en mis vídeos siempre utilizo lápices muy pequeñitos, muy consumidos y os voy a contar por qué. Cuando yo era pequeña, cuando yo era una niña, me encantaba estrenar nuevo material escolar. Entonces, en cuanto alguno de mis lápices llegaba a estos tamaños, yo enseguida iba a mis padres a decirles: se me ha gastado el lápiz, necesito uno nuevo, y ellos evidentemente me daban un lápiz nuevo. Ellos siempre me insistían en que intentase aprovechar el lápiz al máximo, pero para mí la tentación de estrenar nuevo material era demasiado fuerte, así que como podéis ver la mayoría de lápices los abandoné cuando estaban prácticamente por la mitad. Estos que están más pequeñitos están así porque los he utilizado más después del colegio, pero os puedo asegurar que durante el colegio nunca jamás llegué a gastar un lápiz. Y como os podréis imaginar, después de muchos años yendo al colegio haciendo esto mismo, pues he acabado con un montón de lápices pequeñitos que ahora tengo que gastar. Y en realidad todos estos lápices que estáis viendo aquí no son ni de lejos todos los que tengo. Tengo un bote lleno de lápices encima de la estantería. Son lápices similares a estos, pequeñitos y súper mordidos todos, como podéis ver. Y es que si os soy completamente sincera, yo creo que desde que dejé el instituto, cuarto de la ESO o algo así, no he vuelto a comprar un lápiz en mi vida. Este es mi botecito de lápices jubilados. En realidad yo antes lo cierto es que tiraba los lápices que se me iban gastando, pero he decidido guardarlos todos para hacer un proyecto cuando consiga gastar bastantes más, aunque por ahora solo llevo dos. Así que bueno, este es el motivo por el cual siempre utilizo lápices pequeñitos en mis vídeos. He decidido utilizar este porque es más larguito, así en algunos vídeos no os va a dar tanta paranoia que utilice lápices tan pequeñitos, pero en cuanto esto se me gaste así más pequeñito os va a seguir molestando y os volverá a molestar cuando coja estos. Pero lo siento, me encanta aprovechar el material. Yo antes no era así, pero ahora sí, y ahora me encanta aprovechar el material y lo pienso aprovechar, como veis, hasta que literalmente es que ya no se podía coger. Pero yo os insisto, no os preocupéis, el hecho de que utilice estos lápices pequeñitos no es porque no tenga lápices o no pueda comprármelos, es simplemente porque no quiero gastar. Me parece un derroche tirar un lápiz que está así, por ejemplo. Así que lo siento por todas las personas a las que les pone nerviosa que utilice lápices pequeñitos, pero esto va a seguir siendo así. Otra de las cosas básicas que vamos a necesitar es un cúter o unas tijeras para cortar las cartulinas. En el caso del cúter podemos utilizar un cúter tradicional o un cúter tipo bisturí. Este, como veis, está muy sucio porque yo realmente solo lo utilizo para cortar pasta de modelar y tiene un montón de restos de pasta de modelar. Por una parte, los cúters tipo bisturí nos permiten realizar mucho más fácil cortes regulares y curvos que el cúter tradicional, así que podría parecer la mejor opción. Sin embargo, los recambios de este tipo de cúteres son mucho más caros que las cuchillas para los cúteres tradicionales, y en realidad si simplemente vas a cortar con el cúter y la regla como guía, te da igual uno que otro, así que siempre es mejor la versión más económica. Y especialmente una persona que empieza a hacer scrap realmente no se va a meter en complejidades de formas curvas ni mucho menos, así que para empezar siempre un cúter tradicional y punto. Y entre el tamaño, la verdad es que yo recomiendo el tamaño más pequeñito. Es completamente cierto que si veis mis vídeos antiguos yo utilizaba este, pero en realidad lo utilizaba por error, es decir, yo este fue el primero que me compré y yo supuse que cuanto más grande el cúter, más grande la cuchilla, mejor cortaría, y en realidad es todo lo contrario, por una cuestión muy sencilla, y es que cuando tú haces fuerza para cortar, cuando la hoja es tan grande es muy fácil que baile y que al final no hagas un corte recto. Sin embargo, con un cúter más pequeño
al cortar no se dobla tanto, no baila tanto y por lo tanto puedes hacer un corte mucho más limpio, mucho más recto. Por otra parte tenemos las tijeras. Yo siempre recomendaría tener un cúter y unas tijeras porque realmente se utilizan para cosas diferentes. El cúter, por ejemplo, ya os he dicho, para cortar las cartulinas apoyándote en una regla como guía. Y las tijeras yo las uso sobre todo para recortar ya formas mucho más complejas o ilustraciones de un papel, ese tipo de cosas. También para cuando tienes que hacer un corte recto pero es tan pequeño que ponerte con la regla y el cúter vas a tardar mucho más tiempo que simplemente cogiendo las tijeras haciendo y ya está. Yo tengo estas dos tijeras de precisión, bueno en realidad tengo muchas más tijeras. Lo siento, lo de acumular material escolar lo hice con todo el material, ¿vale? No solo con los lápices. Pero principalmente ahora mismo estoy utilizando estas dos tijeras de precisión. Esta es de We Are Memory Keepers y yo voy a ser sincera, a mí todo el material de We Are Memory Keepers cada vez me decepciona más. Estas tijeras perdieron el filo al poquísimo de empezar a usarlas. Y son caras, son de We Are Memory Keepers. Y sin embargo estas son de Bazar. Cortan muchísimo mejor. Es verdad que al tener el mango un poquito más ancho y la cuchilla también un poco más ancha no me dan tanta precisión como daban estas, pero en cuanto a calidad de corte prefiero estas sin ninguna duda. Y luego tengo estas que no son de precisión, son un poquito más largas y tienen muy buen filo, así que básicamente lo utilizo para recortar cosas rápidamente, cosas que no sean de demasiada precisión, que no tengan mucha curva, pero cortan súper bien, el corte es súper recto y la verdad es que me gustan mogollón. Y por cierto, estas tijeras en realidad son tijeras para cortar pelo, me las compré en un Tiger. Y de hecho hice un vídeo de todo lo que me compré en ese Tiger y está subido al canal, os dejaré en la cajita de descripción el enlace. Y bueno, voy a hablar un poco a lo que ya he dicho antes, y es que realmente esto no es elegir o tijeras o cúter, lo he dicho al revés, o tijeras o cúter, sino que realmente yo recomiendo tener uno de cada. Esto por ejemplo, o incluso esto si queréis, para tener por aquí la precisión y por aquí la rapidez de los cortes rectos. Luego ya si queremos podemos añadir más material, pero para empezar con un cúter y unas tijeras de precisión yo creo que va de sobra. Pero si no queremos comprar unas tijeras de precisión porque son más caras que las normales, no pasa absolutamente nada. E incluso también podemos hacer scrap con las típicas tijeras escolares que tienen la punta redondeada, pero realmente estas también tienen la punta redondeada y cortan genial. Así que no penséis que unas tijeras por parecer escolares no nos pueden servir para hacer scrap. Otra herramienta que nos va a ser de gran utilidad es el compás. Con él vamos a poder dibujar círculos y curvas perfectas. Y de nuevo no es necesario tener un compás súper profesional ni mucho menos. Este compás es el que utilizaba yo en el instituto para geometría y esas cosas. Lo tengo desde entonces y es el mismo que utilizo. Mientras funcione y no se le queden las patas como muy débiles, que luego se va a mover todo el rato y ya sí que no se puede trabajar con ellos, pero mientras funcione, un compás escolar nos sirve perfectamente. Antes he dicho que necesitábamos un cúter para cortar las líneas que hubiéramos dibujado con el lápiz y la regla, pero en realidad no siempre vamos a querer cortar esas líneas, a veces querremos simplemente plegarlas o doblarlas. Y para ello necesitaremos una herramienta que nos sirva para marcar estas líneas por las que vamos a plegar la cartulina, para que cuando la doblemos se marque exactamente por esa línea y no por otro sitio. Y para hacer estas líneas de plegado podemos utilizar diferentes herramientas. Yo utilizo un buril, que por cierto, esto se llama buril. Sé que hay personas que lo llaman punzón, pero esto es un punzón. Un punzón tiene punta. Los buriles tienen los extremos romos acabados como en una esferita. Los buriles generalmente se utilizan en modelaje y de hecho hay muchos tamaños. Prácticamente hay buriles del tamaño que quieras. Estos son muy pequeñitos, de hecho este en realidad es un buril para nail art y esas cosas, pero bueno, yo lo utilizo para plegar. Que bueno, a mí en realidad me da igual cómo lo llaméis, si lo queréis llamar buril, llamadlo buril, si lo queréis llamar punzón, llamadlo punzón. Yo solo os lo comento para que luego cuando vayáis a comprarlo sepáis lo que estáis comprando y no os equivoquéis y os den otra cosa que no queréis o que no necesitáis. En vez del buril podemos utilizar otras herramientas, por ejemplo una plegadera. De las plegaderas hablaré más adelante, pero bueno, la punta de las plegaderas se puede utilizar para hacer estas marcas de plegado, pero a mí no me gusta hacer esto. Yo antes lo hacía, pero al final de tanto pasar la plegadera, la punta de la plegadera por la mesa o por la superficie, se acaba desgastando y de hecho la punta de esta plegadera está desgastada. Sé que no se va a ver, pero bueno, tiene una rebaba horrible
y si ahora la utilizase para plegar cualquier papel en realidad me lo va a rajar por esta rebaba que os digo que tiene en la punta, así que por esto yo no recomiendo utilizar una plegadera para hacer las marcas de plegado. Y si no tenéis ni un buril ni una plegadera, otra cosa que podéis utilizar son la punta de unas tijeras. Sirven exactamente igual y de hecho yo es con lo que empecé a hacer los vídeos, en los primeros vídeos, los antiguos, los que no tienen audio. Veréis cómo estoy plegando las cosas con la punta de unas tijeras y os puedo asegurar que funciona perfectamente y es completamente válido. Aunque también os digo que por favor no veáis esos vídeos que eran horribles, ved los nuevos. Y bueno, otra cosa que también podéis utilizar para hacer estas marcas de plegado es un bolígrafo que no pinte absolutamente nada, como por ejemplo este está completamente seco a pesar de que parece que tiene tinta. No pinta absolutamente nada, pero sí que nos sirve para marcar el papel y también nos serviría para hacer estas marcas de plegado de las que estamos hablando. Y bueno, cuando en nuestra cartulina ya hemos dibujado estas marcas de plegado que estábamos hablando, necesitaremos doblar esas cartulinas. Para ello podemos utilizar una plegadera, que ya las hemos mencionado antes, o incluso una espátula semirrígida como es esta, o incluso una tarjeta vieja del banco, del DNI, de lo que sea, una tarjeta vieja también nos serviría. Es verdad que muchas veces la plegadera puede parecer una herramienta cero esencial porque simplemente nos sirve para doblar, y podemos pensar, bueno, es que lo puedo doblar yo con los dedos o con las manos. Y eso es completísimamente cierto. El problema es cuando no tienes que doblar un par de cartulinas, sino que a lo mejor tienes que doblar 10 o 20 cartulinas. Os puedo asegurar que eso, si lo hacéis con las manos, os van a acabar doliendo los dedos una barbaridad, porque me ha pasado. Y una plegadera no solo os ahorra ese dolor, sino que además utilizando una plegadera os ahorráis el dejar marcas en la cartulina de los dedos, que ya sabéis que siempre podemos dejar alguna marquita, pues un poquito de grasa, un poco de suciedad que llevemos en los dedos, y con la plegadera nos ahorramos todo esto. Si habéis visto mis vídeos, habréis visto que yo para doblar cartulinas generalmente utilizo esta plegadera, y es simplemente porque la forma de esta plegadera me parece muy cómoda para cogerla y doblar, pero en realidad nos vale cualquier otra forma de plegadera, o como ya os he comentado, una espátula, una tarjeta o cualquier cosa así que sea un poquito rígida. Eso sí, si no vais a utilizar plegaderas, si vais a utilizar cualquier otra de estas herramientas alternativas, os recomiendo que antes de utilizarla en un proyecto hagáis unas pruebas. Y esas pruebas las tenéis que hacer en una cartulina blanca y en una cartulina negra. Las plegaderas generalmente, si son buenas, si son de calidad, están hechas de un material que cuando tú pliegas la cartulina no deja brillos. Ya sabéis que a veces si presionas mucho una cartulina puedes dejar un brillito. Pues generalmente las plegaderas buenas están hechas para que no dejen ese tipo de brillitos. Sin embargo, si utilizamos algún artículo alternativo, corremos el riesgo de que sí que nos vaya a dejar reflejos o marcas en el papel. Así que, como os decía, lo mejor es probarlo en una cartulina blanca y en una cartulina negra. La cartulina negra es porque en ella es como mejor se ve si una plegadera deja brillos o no en el papel, así que la dobláis, paséis bien la plegadera y luego la miráis un poco a contraluz y veréis si quedan brillos o no. Y también probadla también en una cartulina blanca para ver si la plegadera que vais a utilizar deja algún tipo de mancha de color. Si no deja reflejos en la cartulina negra ni manchas de color en la cartulina blanca, os sirve perfectamente como plegadera. Otra cosita que vamos a necesitar para hacer scrap es pegamento y el más esencial es la cola blanca. La cola blanca es un adhesivo de acetato de polivinilo, también llamado por sus siglas en inglés PVA, y esto lo menciono porque sé que en algunos países no se llama cola blanca, en algunos se llama pegamento blanco, pero es que en otros se llama adhesivo PVA o pegamento PVA. Así que os doy los tres nombres de este pegamento para que sepáis a qué tipo de pegamento me estoy refiriendo. Yo recomiendo que consigáis una cola blanca que no sea específica para manualidades, sino que sea una cola blanca de carpintero. La cola de carpintero está mucho más concentrada porque debe ser capaz de pegar grandes y pesadas piezas de madera. Sin embargo, la cola blanca de manualidades suele estar mucho más rebajada porque realmente los materiales que va a pegar una cola blanca para manualidades es papel, que en general pesa muy poco. Pero es que en realidad la diferencia entre la cola blanca de carpintería y la cola blanca de manualidades es el agua. La cola blanca de carpintero está concentrada, mientras que la cola blanca para manualidades está mucho más diluida. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque un bote de cola blanca de carpintero y otro de manualidades nos cueste exactamente lo mismo, en realidad estamos pagando mucho más por la cola blanca de manualidades porque más de la mitad del contenido es agua. Y sin embargo en la cola blanca de carpintería
Si necesitamos más líquido, le podemos añadir más agua y ya está. La cola blanca y todos los pegamentos PVA o adhesivos PVA solo sirven para pegar materiales porosos, por ejemplo, cartulinas, madera, el lado trasero de una fotografía, etc. Pero no nos va a servir para materiales no porosos como puede ser el acetato, el metacrilato o la resina. El famoso Tacky Glue y el Mod Podge básico también son pegamentos PVA, es decir, solo nos sirven para materiales porosos y en otras palabras, en realidad los dos son colas blancas pues un poco más caras simplemente por la marca, pero realmente no tienen absolutamente nada de especial. Y por cierto, voy a contaros otra anécdota y es que yo empecé comprando cola blanca en botes de este tamaño. Después pasé directamente a los bidones de 5 litros como este está completamente vacío. Y directamente ahora lo que compro son bidones de 10 litros. Y bueno, como os he dicho, ahora compro bidones de 10 litros y lo que hago cuando me compro un bidón es pasar la cola blanca a botellas PET, botellas de refresco en realidad. Ya no tengo más, estas son todas las que tengo. Esto es el bidón de 10 litros repartido en botellas, que bueno, en realidad no son los 10 litros exactos porque una parte de esos 10 litros ya la he ido gastando. Y lo paso a estas botellas sencillamente porque el tapón del bidón, este tapón es súper incómodo de abrir, cuesta muchísimo, sobre todo como se quede un poco de cola blanca en la rosca es casi imposible y además es súper grande esta abertura. Así que en cuanto me compro el bidón lo que hago es coger un embudo y empezar a rellenar estas botellas que tienen un tapón mucho más pequeñito y mucho más práctico. Y luego lo paso de estas botellas o bien a esta botella que tiene una punta de aplicador o bien a este botecito pequeño de cola tipo biberón. Y bueno, también me relleno un botecito de estos con cola blanca para tener siempre un tarrito de cola blanca a mano para cuando quiero aplicarla con pincel. Evidentemente, si estáis empezando en el scrap, no os planteéis ni por asomo el compraros un bidón de 10 litros, compraros un botecito como este y ya está. Este es de 750 gramos, por si queréis tener una referencia, no llega a 1 litro, pero la verdad que yo creo que con un bote de este vais a tener más que suficiente para empezar. Cuando peguemos dos cartulinas entre sí necesitaremos hacer presión sobre la superficie y para ello vamos a necesitar una espátula semirrígida. Una persona me preguntó una vez si realmente era imprescindible esta herramienta o si directamente al presionar con las manos era suficiente y a ver, nadie se ha muerto por no pasar una espátula encima de algo que acaba de pegar, pero sí que es verdad que afecta muchísimo al resultado final. Cuando aplicamos cola blanca sobre una cartulina, la humedad de la cola blanca penetra en la cartulina, lo que hace que se vaya combando ligeramente. Si pegamos una cartulina sin aplanar con la espátula, lo que va a pasar es que la humedad de la cola va a penetrar en la cartulina y la va a ir combando por todos esos sitios donde no hayamos echado cola blanca. ¿Por qué? Pues porque las zonas justo donde hemos echado cola blanca se quedan pegadas a la cartulina de base, pero las que no tienen cola blanca van a absorber toda esa humedad y no se van a quedar pegadas, y por eso si pegamos una cartulina sin aplanarlo después, se nos va a quedar como ese relieve con las burbujas de aire. Y si simplemente se nos olvida aplanar en una pieza concreta o algo así de un álbum, no pasa nada. El problema es cuando hacemos todo un álbum sin aplanar ni una sola cartulina, y es que al final todas las hojas se van a quedar curvadas. Va a tener un aspecto como cuando mojas un libro y se quedan luego todas las páginas curvadas por la humedad, pues exactamente eso es lo que pasa. Y es así como se va a ver tu álbum si nunca aplanas una cartulina. Sin embargo, cuando pegamos dos cartulinas y después aplanamos con la espátula, lo que estamos haciendo primero es repartir por toda la superficie posible la cola blanca, de modo que entre la cartulina de arriba y la de abajo no solo se va a quedar la cantidad mínima imprescindible de cola para que eso se pegue, sino que la cartulina se va a repartir de forma muchísimo más uniforme, se van a crear un montón menos de pompas de aire y por lo tanto, al haber menos pompas de aire, la humedad no nos va a afectar, o por lo menos no tanto. Así que es imprescindible una tarjetita o una espátula. Yo diría que sí, pero evidentemente vosotros decidís. Ya os digo, puede ser también incluso la plegadora, pero bueno, a mí me gusta usar cosas diferentes por lo mismo. Si empezamos a utilizar la plegadora siempre que queramos pegar, al final va a acabar con restos de pegamento y luego es posible que esos restos de pegamento, cuando utilicemos la plegadora para plegar, sí que nos deje marcas en la cartulina. Por eso, pudiendo elegir la misma herramienta para las dos cosas, yo prefiero utilizar herramientas por separado, así que por ahora le vamos a decir adiós a esta plegadera. Otra herramienta fundamentalísima para hacer scrap es una tabla de corte. Como su propio nombre indica, nos sirve para proteger la mesa de los cortes que hagamos con el cúter,
pero también si la dejáis colocada en vuestra mesa de forma perpetua, como hago yo, también os va a proteger vuestra mesa de pegamento, pintura y todas esas cosas. Las hay de decenas de tamaños, desde muy pequeñitas para hacer cosas muy concretas hasta enormes. ¿Y cuál es el tamaño de tabla de corte ideal para scrap? A ver, eso evidentemente también depende del tamaño de mesa que vosotros tengáis o el tamaño disponible que vosotros tengáis para hacer scrap. Yo os recomendaría que vuestra tabla de corte sea al menos un poquito más grande que los papeles de scrap, es decir, que sea un poquito más grande que 12 por 12 pulgadas o 30 por 30 centímetros, para que podáis trabajar tranquilamente con un papel de scrap sin tener que moverlo porque ahora esta esquinita se os sale y luego aquí no podéis hacer el corte. Entonces, bueno, una tabla de corte que sea un poquito más grande que los papeles de scrap para poder trabajar cómodamente y ya está. Por si os interesa la información, yo tengo guardadas, como podéis ver, todas las tablas de corte que he ido utilizando en mi vida. Esta es la más pequeñita de todas, tiene tamaño DIN A4 y la utilizaba antes de empezar con el canal. Después, cuando empecé a grabar vídeos, me compré esta. Solo tiene 28 centímetros de alto y es que realmente este era más o menos el espacio disponible que yo tenía para grabar vídeos. No tenía más, solo podía grabar esto por cómo tenía antes mi mesa y la cámara y todo eso. Así que realmente me compré esta tabla de corte como para tener una referencia, porque aunque podía haber seguido utilizando esta, creo que de hecho llegué incluso a grabar algún vídeo con esta, no sé si lo llegué a subir o no. Pero bueno, el caso es que al utilizar esta no me quedaba claro si yo me ponía aquí, si se veía o no la cámara y tal. Entonces me compré esta realmente para tener una referencia del espacio útil que yo tenía cuando grababa vídeos al principio. Posteriormente, cuando cambié de mesa a la mesa en la que estoy ahora, me cambié a esta tabla de corte, básicamente porque como tenía más espacio quería aprovecharlo. Y en ese momento no encontré una tabla de corte más grande, esta era la más grande que encontré en ese momento. Y realmente es el doble de grande que la anterior, si la ponemos así creo que se ve bastante claramente. Y de hecho esta diría que es un cuarto. Como podéis ver, iba como duplicando el espacio disponible cada vez que cambiaba de tabla de corte. Y ahora ya tengo esta, que si no me equivoco es tamaño DIN A1. Y creo que también es el doble que estas. Sí, efectivamente, esta tabla de corte de aquí es la mitad que esta. Así que sabiendo que esta tabla de corte es un tamaño DIN A1, os puedo asegurar que esta de aquí es un tamaño DIN A2, este es un DIN A3 y esto es un DIN A4. Lo digo básicamente por si queréis tener referencias. Y bueno, me acabo de dar cuenta que realmente he ido evolucionando como con el papel, es decir, al principio utilizaba un DIN A4 y ahora mismo estoy utilizando un DIN A1. Existe la medida DIN A0, lo que no sé si existirá, es una tabla de corte de tamaño DIN A0, pero visto lo visto, en realidad creo que es mi siguiente evolución. Y bueno, hasta aquí llegan todas las herramientas y materiales de mi guía para scrap en el nivel básico y vamos ahora con las herramientas y materiales intermedias. Pero eso ya será en el próximo vídeo. Gracias por verme y también gracias a todos los suscriptores de Patreon que hacen posible que yo siga creando y compartiendo vídeos como este. Un abrazo a todos y hasta la próxima.